Muy buen día, primero básico. Vamos a iniciar con el tema para esta semana que corresponde al procesador de texto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre este tema, lo vamos a resumir ya que este tema lo vimos precisamente el día de la clase. Entonces, ¿qué es un procesador de palabras? El procesador de texto es una aplicación informática, es decir, es un programa que se utiliza para elaborar documentos de texto, es decir, tareas y que nos permite también al mismo tiempo editarlas, más que crearlas, pues editarlas también, ¿ya? Ya con diferentes tipografías, tamaños de letras, caracteres, colores, tipos de párrafos, efectos artísticos y otras cosas más, ¿ya? Pero es importante conocer también cuáles son las funciones de los procesadores de palabras, los cuales serían la facilidad para escribir el texto, agregar borrador, mover palabras, oraciones, secciones completas de texto, corrección de errores, cambio del aspecto de texto, impresión del contenido, capacidad de almacenamiento permanente de información. Eso corresponde principalmente cuando se almacena en el disco duro. Bueno, hay diferentes tipos de tareas que se pueden hacer, ¿ya? Como por ejemplo, aparte de la edición de cosas, cuando hablamos de la creación de textos, pues podemos crear cartas, documentos, artículos, afiches, infografías. Y cuando hablamos de edición de textos, cambiamos ¿qué? En posición y apariencia de texto, en revisión de ortografía y gramática. Entonces, podemos hacer diferentes tipos de actividades. Afortunadamente, todos los procesadores de palabras tienen opciones para editar el texto, para formatear también el texto, que de hecho edición y formato son dos términos muy diferentes. Y en este caso Microsoft Word y WordPerfect son ejemplos de procesadores de palabras. Etapas de la creación de un documento. Fíjense que sin que uno se dé cuenta, uno siempre realiza ciertas etapas para la creación de documentos, los cuales son, primero está la planeación y creación, luego está la edición, el dar formato e impresión, que es la que de hecho impresión es la parte final que en la época actual pues ya no ya no se utiliza en muchas ocasiones. Cuando vamos en la etapa de planeación y creación es cuando estamos en la etapa de elegir el tema que vamos a crear, ya sea que vamos a elaborar un resumen, que vamos a elaborar un texto, que vamos a elaborar una infografía, un poema o lo que sea que vayamos a escribir. Elegimos el tema y luego pues ya estructuramos de qué manera queremos que nuestro texto se vea. Y en esto es la fase de la planeación y creación. Cuando llegamos a la fase de edición es cuando hacemos una revisión total del texto que escribimos para cambiar de estilo de letra, color de letra, tamaño de letra, estilo de fuente, también la corrección de la ortografía. Y cuando pasamos al formato, acá nos referimos precisamente a toda la parte de la página, ya sea que le agreguemos color de página, un color de fondo, bordes de página, también que le agreguemos, en este caso, ¿qué sería? Imágenes, textos, cuadros, todo lo que nosotros queramos, ¿ya? A esto es a lo que se le llama dar formato. Y por último pasamos a la parte de impresión del documento, pero yo creo que más que impresión del documento ahora en la era virtual en la que se reciben las clases, ya nada es imprimir, ya todo es compartir la tarea, ¿cómo se llama? Subir el texto, todo lo que nosotros queramos hacer, pues lo podemos hacer ya solamente con compartir y con enviar las tareas. Ya no es tanto de imprimir. Bueno, ahora les presento el top 1 de los procesadores de palabras, que en este caso sería Microsoft Word, Google Docs, WordPerfect, WordPad, Lotus, WordPro, Bloc de notas, Quick Office, Docs2Go y OpenOffice, que son los procesadores de palabras más conocidos, pero actualmente el que más utilizamos es Microsoft Word y Google Docs, que es el procesador de palabras de Google. Y gracias por su atención. Entonces vamos a ir de lleno a la parte que nos interesa, que es la parte de la tarea. Para eso voy a abrir un nuevo documento de Word, ¿ya? Entonces vamos a hacer una comparación precisamente. Ya se recuerdan que habíamos comparado todas las características que tenía Word junto con todas las características que tenía Google Docs, ¿ya? En este caso no voy a profundizar en eso porque esto lo vimos en la clase. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, lo que voy a hacer acá es nada más el esquema de cómo debe quedar nuestra tabla comparativa. Entonces para eso vamos a insertar acá un fondo para nuestro título primeramente, acá. Entonces para eso vamos a formas, utilizamos la forma libre y acá pues vamos a escribirle nada más, vamos a dibujarle acá el fondo para nuestro título. Que en este caso voy a agregar un relleno de forma, para eso voy a buscar una imagen. Pues como les mencionaba anteriormente, lo importante es que busquemos imágenes sobre fondos que podamos agregar. Voy a utilizar este. Entonces voy a utilizar el contorno que tiene acá. Voy a aumentarle el grosor y para esto voy a agregarle también el camino de hormigas, que en este caso voy a utilizar estos puntos, ¿ya? Entonces,
se me pasaba por alto la disposición de la hoja y siempre utilicemos el margen estrecho para que podamos aprovechar toda la hoja y podamos moverlo donde nosotros queramos, ¿ya? Entonces acá voy a agregarle, voy a insertarle acá el título, que en este caso voy a utilizar un cuadro texto y acá pues voy a agregarle, sería procesadores de palabras, el título, de texto, procesadores de palabras, es lo mismo, ¿ya? Ya. Entonces voy a seleccionar esto, a inicio voy a aumentarle un poquito el tamaño acá, de manera que se pueda apreciar. Voy a agregarle el estilo de letra que, bueno, en este caso voy a utilizar este Decacool Crayon, procesador de texto. Entonces acá voy a agregarle también acá el estilo, bueno, más que todo voy a formato. Pero no sin antes voy a agregarle negrita acá en esta. Entonces de manera que se resalte un poquito más. Entonces acá en formato voy a cambiarle color, voy a ponerle este de fondo y ya de contorno voy a agregarle esto. Entonces, falta el último, que en este caso sería dejarle sin relleno y dejarle sin contorno al cuadro texto, ¿ya? Entonces de manera que solo se vea nada más el título. Ahora, lo que yo voy a hacer acá va a ser lo siguiente. Entonces, mira, pues tratemos de manera de ser un poquito más prácticos. En este caso, yo les recomiendo que solo copiemos esto. Clic derecho, copiar, y vamos a pegarlo acá, un 2. ¿Por qué de esta manera? Porque al trabajarlo de esta forma, lo que vamos a hacer es que solamente vamos a mover en la parte de abajo, ¿ya? Es decir, acá, y vamos a escribirle aquí el título del primer tema que vamos a escribirle las características. Entonces, recordemos que un cuadro comparativo nos permite agregarle las características, comparar las características de un objeto con otro, o de un tema con otro. En este caso, el primero es Microsoft Word. Microsoft Word. Y el segundo sería, bueno, voy a disminuir un poquito el tamaño porque está aquí algo grande, entonces voy a agregarle acá, ahí está, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer con el siguiente, voy a bajarlo precisamente de este lado. Entonces acá voy a seleccionar esto, voy a disminuirle también el tamaño de letra, de manera que también pueda escribirle acá, el otro que es Google Docs. Este sería el procesador de palabras que conocemos, que es, de hecho, este es el de Google, ¿ya? Entonces acá vamos a moverlo, de manera que de este lado pues ya tengamos acá nuestros dos objetos, ¿ya? Una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer acá es que vamos a insertarle acá. Bueno, yo les recomiendo que utilicemos formas, ya la forma libre, entonces acá podemos agregarle un fondo, ¿ya? Se recuerdan que en la clase yo lo trabajé de esta manera, ustedes pueden trabajarlo de la forma como ustedes consideren que sea mucho más creativa. La idea es que ustedes superen al maestro, ¿verdad? Entonces acá vamos a insertar nuevamente otro igual, vamos acá en la forma libre, entonces acá con la forma libre ustedes pueden agregar el fondo que ustedes quieran, ¿ya? Acá tengo yo mis fondos, entonces voy a agregarle un relleno de forma, que en este caso sería, voy a formato, relleno de forma, voy a buscar una imagen. Bueno, voy a utilizar la misma imagen para no hacernos bolas. Entonces ya saben que ustedes pueden utilizar las imágenes que ustedes quieran. En este caso voy a utilizar este, y en este caso pues también voy a utilizar el mismo. En la clase recuerdo que trabajamos este fondo ya, entonces también para que nos familiaricemos ya. Ahí se recuerdan que ustedes también pueden elegir el fondo que ustedes quieran, no necesariamente lo que yo estoy haciendo acá. Entonces en contorno vamos a agregarle también un poquito más de grosor. En este caso voy a dejarle acá color negro, y en contorno pues vamos a ir en rayas, voy a dejarle acá esto, ¿ya? Entonces acá voy a color negro nuevamente, acá voy a cambiarle el contorno, voy a aumentarle el grosor, que en este caso sería este, y acá pues en rayas voy a agregarle acá este de acá arriba. Este no lo había utilizado, entonces acá queda, voy a omitir este. Entonces Google Docs y Microsoft Word. Entonces acá voy a comparar 5 características que no se les olviden. Vamos a insertar acá, por eso utilizamos el cuadro de texto. Obviamente yo no le voy a escribir aquí
todas las características, porque esto obviamente ya lo habíamos visto en la clase. Entonces a ustedes les corresponde buscar esas características de Word y las características también de Google Docs, ¿ya? Entonces que les quede claro, utilizamos el cuadro de texto que traen las formas y acá vamos a escribirle lo que nosotros queramos, ¿ya? Entonces recuerden, son 5 características. Número 1, ¿ya? Escribimos que Microsoft Word se utiliza para bla, 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 ¿ya? Número 2, Microsoft Word también tiene la ventaja de bla, bla, bla. Número 3, Microsoft Word, etcétera, etcétera, etcétera. Número 4, Microsoft Word también permite hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, Microsoft Word tiene una desventaja con esto y esto y esto, ya. Entonces, hacemos lo mismo con el documento de Google. Número 1, Google Docs tiene una ventaja porque permite, etcétera, etcétera, etcétera. Google Docs también no necesita hacer, etcétera, etcétera, etcétera. El número 3, Google Docs también tiene la forma de que este se puede, etcétera, etcétera. Y así vamos a escribir todo lo que nosotros queramos sobre Google Docs y 5 características de cada uno, ¿ya? ¿Estamos? Las características, pues allí ya el día de la clase, pues yo les había dicho exactamente cuáles eran las características, que de hecho las compartimos. Para finalizar, vamos a abrir Google. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a buscar dos imágenes, que en este caso sería icono de Word. Voy a utilizar este de acá. Acá me lo manda directamente de este lado. Entonces acá yo voy a utilizar, en este caso, es que aquí me aparecen solo con otro formato. Entonces yo voy a buscar uno que tenga icono de Word. Vamos a ver qué tal es este. Bueno, este está bien. Voy a copiar. Voy a ir a mi documento de Word. Lo voy a pegar precisamente acá abajo. Ya saben que los iconos de Word siempre cambian. Entonces acá le voy a dar clic derecho cuando lo mande arriba. Está el texto cuadrado. Entonces para que yo lo pueda manipular. Y en este caso yo lo pueda bajar justo debajo de las características de Microsoft Word. Y lo mismo con Google Docs. Google Docs. Pues acá el icono más presentable para mí sería este. Pero yo veo que acá hay dos más. Voy a utilizar este. Vamos a copiar la imagen. Vamos a nuestro documento de Word. Voy a pegarlo precisamente. Voy a pegarlo de este lado. Entonces sería acá. Y siempre pasa esto, ¿ven? No se preocupen, vamos a ajustar texto cuadrado. Bueno, una vez que lo mande acá, vamos a recortarlo de manera que solo nos queda el de en medio, es decir, este de acá, miren. Acá. Vamos a darle ajustar texto cuadrado. Vamos a moverlo de manera que lo voy a mover precisamente acá en la parte de abajo, ¿ya? Ya para editarlo, pues yo puedo ponerle aquí el formato, el efecto sticker, ¿ya? Cada quien es libre de elegir la forma como consideren. Yo voy a elegir este, de tal manera que me quede más o menos de esta manera, ¿ya? Entonces, este es un cuadro comparativo. Ya solo para finalizar, vamos a ir a diseño, vamos a ponerle color de página, efectos de relleno. Voy a buscar una imagen, seleccionar imagen, trabajar sin conexión desde un archivo. Y voy a buscar acá bueno, voy a utilizar este porque está un poquito más pálido, entonces este contrasta con lo que yo acabo de hacer. Y más o menos quedaría de esta manera mi cuadro comparativo, ¿ya? Algo que se me pasaba por alto es que ahí se recuerdan que van a agregarle también ustedes acá el autor, el nombre del autor que hizo el cuadro comparativo, que en este caso sería el nombre de ustedes, aquí en la esquina inferior, y aquí le van a escribir ustedes, por ejemplo, fue Juan Luis Guerra, supongamos. ¿Ya? Entonces, en inicio, vamos a dejarlo sin espacio para que podamos bajar en la parte de abajo y escribir lo siguiente, que sería, supongamos, diseñador web. Diseñador web, ¿ya? Diseñador web, ¿ya? Entonces acá podemos cambiar también el tamaño, vamos a aumentar un poquito más y justo también podemos poner otro estilo de letra diferente. Entonces acá, de color azul, vamos a dejarlo sin contorno, sin relleno, perdón, y sin contorno, entonces de manera que solo nos queda acá. Entonces acá
Ustedes le agregan el nombre de ustedes, de quién elaboró este cuadro comparativo. Bueno, yo me voy a despedir de ustedes, pasen una semana llena de bendiciones, cualquier cosa me escriben por el WhatsApp, entonces esto lo suben, recuerden guardarlo en formato PDF para que me lo puedan subir de forma correcta a Classroom el día viernes durante el día. Pasen una bendecida semana a todos y hasta pronto.